Continuamos hablando de la corriente funcionalista del derecho penal. Alejandro Sánchez nos va a hablar el día de hoy de las características típicas del derecho penal del enemigo. Adelante, doctor. Correcto, muchas gracias. En la cápsula anterior señalamos que para Gunther Jacobs el derecho penal tiene dos distintos polos. Por un lado, el que es aplicable a los ciudadanos, a quienes se les sanciona con el fin de confirmar la vigencia de las normas, y por el otro lado, el que es aplicable hacia los enemigos, a quienes se les combate preventivamente por su peligrosidad. ¿Por qué señala esto? Porque al acuñar este término, Jacobs se percató de que las normas propias del derecho penal del enemigo representan un adelantamiento a las barreras de punición. ¿Esto qué quiere decir? Que si en el derecho penal clásico se requería lesionar o al menos poner en peligro concreto un bien jurídico determinado para que procediera entonces la pena, para el derecho penal del enemigo esas barreras se recorren hasta riesgos incluso abstractos o que se pueden llamar actos preparatorios, los cuales son sancionados de manera preventiva. Adicionalmente a esto es que si existe este adelantamiento de la barrera de punición, como sucede a veces en la tentativa, la pena tiene que reducirse proporcionalmente a ese adelantamiento por su lejanía a la puesta en peligro o lesión del bien jurídico tutelado. Y en este caso, el derecho penal del enemigo no ocurre esta reducción proporcional de la pena. Lo que sucede es que delitos como el de delincuencia organizada, que podrán decir que son preparatorios para cometer ciertos otros delitos, se sancionan como si fueran conductas consumadas. Y entonces, por un lado está el adelantamiento de las barreras de punición y por el otro es que no se reduce proporcionalmente las penas con base en ese adelantamiento. Y por último, una última característica que señala Jacobs de derecho penal del enemigo es ya no tanto de corte sustantivo, sino procesal, por cuanto hace a que los derechos procesales de las personas que están siendo imputadas como parte de la delincuencia organizada o a través de estas normas de derecho penal del enemigo, tienen ciertas restricciones, como puede ser la aplicación de detenciones arbitrarias bajo la figura del arraigo, que se le restrinja la publicidad de las audiencias, que desconozcan el nombre de su denunciante, de los testigos que deponen en su contra, que se valoren pruebas que no fueron desahogadas en la audiencia de juicio, sino durante la investigación, entre otras restricciones a derechos que suceden específicamente en contra de este tipo de delincuentes. Entonces, estas características que nos plantean una pugna entre, por un lado, la libertad de los gobernados y por otro lado, la seguridad de estos. Entonces, la pregunta es, si en aras de obtener mayor seguridad, es justificable que se sacrifiquen mayores esferas de libertad de las personas. La respuesta en mi concepto es que no, que existen maneras de avanzar en la seguridad pública sin que ello signifique una restricción a los derechos y de avanzar en la seguridad pública sin que eso tampoco implique un mayor grado de arbitrariedad de nuestras agencias de procuración de justicia y de administración de justicia. Muy bien. Consideramos entonces que hay elementos de juicio para poder hacer una plática crítica sobre la corriente del funcionalismo penal y lo haremos en la siguiente cápsula. Muchísimas gracias. Buenos días.